Afirman que, el gran debate de la psicoterapia, la evidencia de que hace que la terapia funcione de Bruce Wampal y Saka Aymal, es probablemente el libro más importante sobre la psicoterapia en lo que va del siglo XXI. Sus autores son Bruce Wampal y Saka Aymal. Las credenciales de los dos autores del texto son las siguientes. Bruce Wampal es profesor emérito de Psicología de la Consejería en la Universidad de Wisconsin-Madison y director del Instituto de Investigación del Centro Psiquiátrico Modum Bad, Vikersund, Noruega. Saka Aymal es profesor adjunto del Programa de Psicología de Asesoramiento del Departamento de Psicología Educativa y profesor adjunto del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Utah. El título del libro hace referencia a un debate que lleva desarrollándose dentro de la psicoterapia entre dos formas de entender la práctica de la psicoterapia, el modelo médico y el modelo contextual que defienden los autores. En el modelo médico las enfermedades son entidades discretas con tratamientos específicos. En psicoterapia el modelo médico está presente en los manuales y en los llamados tratamientos basados en la evidencia. Por ejemplo, los manuales técnicos de psicoterapia incluyen una definición para cada trastorno, problema o queja, y las acciones específicas de la intervención. A cada patología le correspondería un tratamiento específico. De tal forma que hoy en día se habla de tratamientos basados en la evidencia, a imitación de la medicina basada en la evidencia. Todo esto suena bien. A cada trastorno mental le correspondería un tratamiento probado experimentalmente. No hay pacientes, solo existen enfermedades y tratamientos. El modelo médico predice que hay tratamientos más eficaces que otros. De hecho, se venden psicoterapias de la misma forma que se venden los detergentes o los políticos. La que deja la ropa más blanca, la más científica, no faltan los testimonios de enfermos curados o los expertos que hablan de terapias científicamente probadas. La eficacia de la psicoterapia. En el libro se repasa toda la evidencia empírica que estudia la eficacia absoluta de la psicoterapia. Sobre esta cuestión los ensayos clínicos y los metaanálisis muestran que la psicoterapia es mejor que no hacer nada o hacer cualquier cosa que no tenga un propósito terapéutico. Por tanto, la psicoterapia funciona. Pero, ¿por qué funciona? Los partidarios del modelo médico dirán que es gracias a la técnica aplicada, a los componentes específicos de la psicoterapia, a lo que se conoce como tratamiento. Sin embargo, desde los años 80 del siglo pasado, la investigación empírica dice otra cosa. En 1980 llega el primer cuestionamiento serio al énfasis dado al ritual terapéutico. Entre las peleas que si conductismo o psicoanálisis se coló el metaanálisis de Smith et al., que investigando la efectividad diferencial entre 78 psicoterapias, incluidas las terapias conductistas, concluye que no se puede determinar empíricamente la superioridad de ninguna psicoterapia sobre otras. Lambert, 1986, determinará que los procedimientos técnicos específicos de cada escuela solo explican el 15% del cambio terapéutico. El 55% del cambio terapéutico sería explicado por las características del paciente, el contexto relacional y el efecto placebo. Entrando en el siglo XXI, Wampal, 2001, en una revisión de estudios metaanalíticos, atribuye al modelo teórico, psicoanálisis, gestalt, conductismo, psicodrama, etc., o a las técnicas específicas de menos del 2% en la explicación del cambio terapéutico. En este sentido también se pronunciaba en España el Consejo General de la Psicología en 2019. Algunas de las que pueden ser consideradas pseudoterapias pueden suponer beneficios contrastados para la salud de los pacientes, cuando son utilizadas correctamente por profesionales psicólogos en el marco de una adecuada relación terapeuta-paciente. El modelo contextual. Los autores del libro en el capítulo 5 actualizan la investigación sobre eficacia relativa de la psicoterapia en la que se comparan unas psicoterapias con otras, llegando a la conclusión de que todas las psicoterapias tendrían una eficacia similar. A diferencia del modelo médico, el modelo contextual predice que tratamientos muy diferentes serán igual de eficaces siempre que contengan estos tres componentes: una buena relación terapéutica, las expectativas y los ingredientes específicos de cada psicoterapia. Para los vendedores de terapias las noticias son malas.
Las terapias de la competencia también funcionan. Desde el modelo contextual, la eficacia del tratamiento psicológico se debe ante todo a la relación terapéutica y a los factores comunes de las diferentes psicoterapias. Los factores comunes se refieren a los factores descritos por Jerome Frankan en Persuasión y Sanación, un estudio comparativo de la psicoterapia, 1991. Los factores comunes descritos por primera vez por Jerome Frankan, 1991, son las variables que se dan en todos los modelos de psicoterapia, entre los que se encuentran la alianza terapéutica, la personalidad del psicoterapeuta, las expectativas del paciente y el contexto de confianza. Comentario. En 2019, copatrocinado por la Asociación Americana de Psicología División 29 y la División 17, se crea un grupo de trabajo que actualizaba la investigación sobre la relación psicoterapeuta-paciente. Entre las conclusiones de este grupo de trabajo se encuentran las siguientes. La relación terapéutica explica la mejora del cliente, o la falta de mejora, tanto como, y probablemente más que, el método de tratamiento particular. Los esfuerzos por promulgar las mejores prácticas y los tratamientos basados en evidencia sin incluir la relación terapéutica y la capacidad de respuesta del paciente son muy incompletos y potencialmente engañosos. El debate está ahí. El Ministerio de Sanidad español tomó hace tiempo el modelo médico como el modelo científico de la psicoterapia. Famosas son sus listas de pseudoterapias y su afán por promover las terapias que llama basadas en la evidencia. Lo que dice la evidencia científica, la basada en 50 años de investigación, es que la promoción de técnicas sin tener en cuenta las variables del psicoterapeuta y del paciente son engañosas y pueden poner en peligro la salud de quien recibe el tratamiento. Es posible que el Ministerio de Sanidad tenga otro tipo de evidencia que no quiere compartir. Quizás. Pero, por ahora, la evidencia científica afirma que la psicoterapia tiene 3 patas: una buena relación terapéutica, las expectativas del paciente y los ingredientes específicos. Para el Ministerio de Sanidad, que navega en un mar de pseudociencia, solo existe una pata: la técnica.